malo, ¿no? Eso es lo más fácil a veces, ¿no? Pero no creo, chicos. Yo sí creo en ustedes. Claro, hay casos especiales, pues, ¿no? Tal vez algún problema tiene o algo. Son casos especiales, no es un dicho, ¿no? Que hagan un certificado o algo que avale que tengan algún problema ya. Se les puede apoyar, pero tampoco se les va a regalar, ¿no? Ustedes pueden traer alguna situación especial, pero si saca 02, 04, 02, 01, no presentas exposiciones, tienes que jalar nomás, muchachos. Tienes que jalar, caballero. A ver, vamos a hacer hoy día manejo de la hipertensión. Ahí está. Tratamiento de la hipertensión. Hoy día han llegado unos colegas de Lima y hemos hecho un taller, ¿no? sobre neuromonitoreo. Para que ustedes tengan una idea, el neuromonitoreo es un conjunto de medidas, ¿no? No es una sola cosa que se hace. Y una de las formas de tomar decisiones es medir la concentración de oxígeno, pero no a nivel sanguíneo, sino directo en el cerebro, ¿no? Obviamente eso lo hacíamos hace tiempo, ¿no? Pero no teníamos los catéteres, queríamos hacer los catéteres, que han comprado, ¿no? Y hemos hecho un taller justamente para eso, ¿no? Entonces, qué importante, qué interesante es ver, ¿no? O sea, ¿cómo es a veces cuando yo les digo lo que les digo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo con sus notas? Estoy buscando evidencia. Eso es lo que estoy haciendo. De cada uno, ustedes los conozco. Y en este poco tiempo que estamos, yo puedo dar una idea de cada uno, una idea. Obviamente después voy a ser viejito y probablemente me va a importar un pepino, me voy a dormir ahí en el escritorio. Pero creo que ya, para ese tiempo no creo que enseñe tampoco. No, pero yo prefiero retirarme en mis cuarteles de descanso. Muchas veces. Y me acuerdo una vez, cuando estaba enseñando en Andina, una alumna, y lo primero que hizo, después que dio su nota final, y su papá era abogado, ¿no? Amigo todavía. ¿Y qué se llama? Dio su nota y era una ociosa, ¿no? Ella, su conducta, ¿no? Ella es una buena persona. Entonces, lo que hizo fue denunciar, ¿no? Ante la autoridad universitaria, no concordaban sus notas con sus calificaciones y su promedio final, ¿no? Entonces me llegó la notificación a mi casa, ¿no? La notificación donde decía que una actitud arbitraria, injusta, en contra del estatuto universitario, ¿no? Había sido injusto en la calificación de la alumna y que tenía que yo 24 horas para retractarme de su calificación. Así me llegó el documento. Entonces, ya zorro viejo no se asusta, ¿no? Zorro viejo ya sabe. Entonces, lo que hice fue presentar el documento a la decanatura, ¿no? Y solicité una audiencia, ¿no? Con el decano, jefe de departamento, ¿no? Académico, donde se presentó esa persona con su abogado, ¿no? O su abogado, su papá era su abogado. Y lo único que hice es sacar todos mis archivos que tengo de cada uno, ¿no? Y presentarlo. Y le dije, ¿sabe qué, señor? Estas son las calificaciones de esta persona. Esta es tal nota, se ha faltado tal fecha, no ha venido esto, ha presentado su tarea mal, ha hecho esto, ha hecho esto. No contento con eso, en ese departamento académico consideró que la alumna estaba justamente jalada, ¿no? No contento con eso, la señorita apeló, ¿no? Al vicerrectorado académico de la universidad,
pidiendo reevaluación de todos sus parciales. Entonces, el decano me llama, o la decana en esa fecha me llama, y me dice: doctor, están pidiendo que se nombre una comisión para la reevaluación de la alumna. Muy bien, le digo, nombren a quien sea. Nombren a quien sea. Y ahí me dice: doctor, yo no le voy a desautorizar a usted. Sabemos de la calidad de usted. Bueno, gracias al Señor, gracias a Dios bendito, en ese año, el que les habla salió como el mejor docente de la Universidad de Calificaciones. No lo vamos a desacreditar, doctor. Así que queremos que usted mismo tome las preguntas de todos los ítems que usted ha evaluado y nosotros le vamos a tomar el examen. Perfecto. Entonces le puse un examen, en la primera parcial, segunda parcial y tercera parcial. 3 exámenes. Citaron a la señorita delante de su papá, delante de un veedor del vicerrectorado, veedor de la facultad, le tomamos el examen. Dio el examen, primer examen, 0,4, segundo examen, 0,8, tercer examen, si no me equivoco, sacó 7,58. Jala. Después de hacer eso, ¿saben qué hicieron? Se declaró a la alumna jalada. Al día siguiente, no les miento, llegó una caja de este tamaño a mi casa, con una carta y un sobre. Abrir, ni siquiera abrí el sobre. Y le dije al vigilante, en esa fecha tenía un condominio, y le dije al vigilante: ¿sabe qué? Devuélvalo esta caja. Usted verá qué cosas lo hace con esta caja. Le tomé fotos y lo presenté como evidencia al vicerrector. Así fue. Al siguiente semestre, la chica estaba sentada en primera fila en la facultad, en una clase. Así es que, jóvenes, no les estoy hablando, yo sé que ustedes no son así. Pero ya sabemos que me empata con él. Algunos van a decir: no, es injusto. Entonces vamos a hacer. No, lo primero que se les pide que cumplir. ¿Qué es lo que cumplir? Su asistencia. Después, ¿qué más? Sus tareas. Eso es difícil, eso está en el colegio, la selección. Eso lo hacen todos, ¿no? La tercera, ¿cuál es? Estudiar los exámenes parciales. Ya está. Solucionar el problema. Nada más. No tienen nada que hacer, chicos, nada que hacer, nada. Cuando yo termine el semestre, no quiero deberles nada a ustedes y que ustedes me deban algo a mí. Somos amigos, nos veremos tal vez en el caminar de la vida. Ya está. Nada más. Muy bien. Después de que han comido sus chanchitos, toda esa cosa, han comido su pan caballo, vamos a reiniciar con su definición. La parte de cardiovasculares es importante que hagamos, porque realmente pues es una cosa que ustedes van a manejar, ¿no? Hasta ahora todo manejan, ¿no? ¿Manejo de calor van a hacerlo, no? Sí, tienen que saber, ¿no? Por lo menos, ¿no? Que dar mucho aire puede producir insuficiencia renal, tienen que saber eso, por lo menos eso. ¿Qué más? Hemos hecho corticoides. ¿Quién no maneja corticoides? El otro día hemos tenido un paciente con 4.500 plaquetas, púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Y la muerte. Vienen unos colegas y me dicen: tienes que hacerlo operar. ¿Por qué lo hacen operar? Tienes que hacerles esplenectomía. La primera causa es esplenectomía. Hay que hacerles ese tratamiento. ¿Así? Pues ¿por qué le voy a hacer esplenectomía si tiene ANA positivo y anti-RO positivo? ¿Por qué le voy a hacer esplenectomía?
Entonces, en ese día convoqué una junta médica, vino el hematólogo, el reumatólogo, nosotros, ¿no? Y el cirujano, ¿no? Es un paciente que le habían operado por trombosis mesentérica, tiene 40 años. Entonces, ellos dijeron que claro, la esplenectomía está contraindicada en este caso. Segunda conclusión, iniciamos pulso de ciclofosfamida y metilprednisona. Las plaquetas hoy día están en 90.000, el paciente está sentado hablando conmigo. Entonces, tienen que saber, chicos, el diagnóstico es importante, solo tener el 50% de tratamiento. Pero, miren, en la UCI, ¿quién te da lo primero? Nosotros hacemos anamnesis, ya les he dicho, anamnesis. ¿Cuánto de diagnóstico da? 85%. Qué importante es hablar con el paciente, ¿sí o no? Después el examen físico, ya 10%, ¿estamos? Y el examen auxiliar, 5%. Esto es lo que nos han enseñado, 100%. Después de esto, de otro nivel, hago el diagnóstico, ¿cierto? Y después, ¿qué tengo que hacer? El tratamiento. ¿Estamos? Es importante, ¿cierto? Entonces, si hago un mal diagnóstico, el tratamiento por consecuencia va a estar mal. Por eso tienes que saber. Tienes que saber escuchar unos soplos, saber evaluar al paciente, ¿cierto? Tienes que saber evaluar. Ya. Algunos creen que estos exámenes auxiliares han reemplazado ya todo esto. Mentira, todavía no. Si no, la inteligencia artificial ya los hubiera desplazado. De hecho, va a haber médicos que ya no van a existir en el futuro, obviamente. Pero pasará pues de 15, 20, 30 años, no va a ser ahorita. ¿Cuánto de diferencia hay entre la medicina que se hace en Europa, en los países primer mundo, y la medicina que se hace acá en el tercer mundo? 50 años. O sea, si tú estás escuchando ya que allá están haciendo, ustedes saben que hay un examen de genoma, por ejemplo, en Canadá, ¿no? O sea, tú agarras, te pinchan, es igualito que un glucómetro, entra una soncerita y después te imprime ya tus genes. Ya, ¿cuánto cuesta? $1.200. Y puedes saber hasta qué medicamentos te caen bien y qué medicamentos te van a caer mal. Puedes saber si es acelerador rápido o acelerador lento. Ya, te puedes saber hasta qué anticonvulsivos te van a caer bien y te van a caer mal. ¿Eso te va a ayudar en la medicina? Sí. ¿Pero quién va a tomar la decisión? Nosotros. Va a haber eso, pero más o menos la diferencia es 50 años. Ustedes saben que allá, por ejemplo, hay ventiladores inteligentes. Tú pones con esto al paciente, le haces hiperismografía y sabe. La máquina se autorregula. Baja el CO2, sube esto, sube la frecuencia, baja la frecuencia. O sea, hace todo. ¿Pero nosotros tenemos ventiladores acá? No, ni con nosotros. Hemos visto, yo he visto experimentalmente en Lima, ¿no? Pero todavía no lo tenemos. Entonces, la diferencia de medicina es 50 años más o menos. O sea, todo este proceso que está pasando va a variar, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos en un paciente llega a la UCI, ¿por qué llega? Porque han hecho un diagnóstico malo y por lo tanto han hecho un tratamiento incorrecto. O porque han hecho un diagnóstico bueno, pero un mal tratamiento y por lo tanto el paciente se ha descompensado y le ha ido a la UCI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el principio que nosotros manejamos en UCI? ¿Sabe? ¿Cuál es el principio del manejo en UCI? Y esto siempre trabajar a los R's, ¿no? El principio del manejo en UCI, ¿sabes qué es? Duda de todo lo que hemos hecho. Doctor, ya le medí la glucosa está en 300. Le mides la glucosa y no está en 300, está en 15. Y la enfermera ya estaba con sus 15 unidades de insulina. Doctor, el paciente está haciendo bradicardia y mire su presión, 80-20. ¿Le inicio noradrenalina? Algunos dicen, pues sí, iníciale, ¿no? Yo no. ¿Cuál es el principio de atención en UCI? Duda de todo lo que hace. En base a eso, yo le digo, ¿no? Ya enfermedad, vamos a seriar la línea arterial. Seriamos la línea arterial, ¿cuánto tiene que estar la presión? Está 200 sobre 90, por ejemplo, ¿no? Y porque estaba obstruido, estaba doblado la mano, estaba marcando esto. Y si le hubiera iniciado una adrenalina, hubiera muerto el paciente. En base a esto, vas a generar tú la confianza. Entonces, ¿la confianza qué es? La confianza es cómo tú ves a las personas. Esta persona me da confianza, este residente y responde, no puede, compadre, no me confió ni lo que respira, ¿no? Pero con esta enfermera, con esta sí puedo confiar en esta enfermera y puedo dormir tranquilo.
Con este colega, este lo que opina es cualquier tontería. A este no le creo, a este sí. Incluso en las interconsultas, ¿no? ¿Quién ha venido de neurólogo? Tal persona. Ah, ya pide otra interconsulta. Ya sabemos. Nosotros ya sabemos. ¿Quién ha venido de gastroenterólogo? Tal. No, llama a otro, llama a quien. No estamos, ya sabemos. Entonces, con eso nos generamos la. Nosotros conocemos en la UCI. Hacemos un equipo, ¿no? Y sabemos con quién trabajamos. Igual acá también, ¿no? Yo estoy acá se ve todo lo que hacen ustedes, casi todo. Menos lo que piensan, obviamente. Entonces, yo ya sé a quiénes más o menos están estudiando, quiénes no, quiénes les llegan. Yo sé. Muy bien, vamos a ver entonces el manejo de la hipertensión. Pero para eso, primero tienes que definir hipertensión, ¿no? Entonces, la hipertensión arterial es una enfermedad, ¿no?, caracterizada por el aumento de la tensión arterial en las paredes durante la contracción sistólica, ¿cierto? Nosotros hablamos de presión normal cuando la sistólica es menos de 120 y menos de 80. La diástole. Entonces, vamos a tener dos tipos de órganos. Unos órganos que van a tener circulación que se denomina circulación terminal. Cada una de estas ramas de una arteria va a irrigar un territorio de un tejido. ¿Estamos? A este tipo de circulación se llama circulación terminal. Y a otro tipo de circulación que se llama, ¿cómo se llama? ¿Alguien sabe? Se llama colateral, ¿cierto? Donde todas las arterias están comunicadas y pueden suplir el flujo sanguíneo entre uno y otro. Estas arterias son irrigados por la presión sistólica, ¿cierto? Dependen de la presión sistólica para ser vascularizados. Pero en cambio estas dependen de la presión media, ¿cierto? De la presión arterial media, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es más peligroso tener? ¿Esto o esto? ¿Cuál es más peligroso tener? ¿Esto o esto? Esta, ¿no es cierto? Obviamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un coágulo, todo esto se va a mover. Pero yo no sé por qué la naturaleza me ha hecho eso. La verdad es que no sé. Porque esto hay en el corazón, esto hay en el cerebro, esto hay en el riñón, en los órganos nobles de nuestro sistema. Y esto en cambio está en todo el resto de órganos. Está en los intestinos, está en el hígado, incluso el pulmón también tiene doble sistema de irrigación, ¿no es cierto? Este está en cambio en los órganos. Entonces, ¿cómo se protege estos órganos de la presión sistólica? ¿Cómo se protege del daño de la presión arterial? Si yo por algún motivo le pongo adrenalina y la presión acá me sube a 220 sobre 100, esa presión directamente se va a traducir en el órgano y va a empezar a hacer daño. ¿O qué va a pasar? ¿Cómo lo va a regular? Para eso, ¿no es cierto?, se han inventado los esfínteres, ¿no es cierto? El esfínter precapilar y postcapilar. Y acá también hay otro esfínter postcapilar, ¿cierto? ¿Cómo regula este esfínter precapilar? Cuando hay demasiada presión, ¿qué hace? Cierra la compuerta, ¿estamos? Y no deja que esta presión sistólica haga daño al órgano. Y cuando no hay presión, ¿qué hace? Abre la presión, ¿no es cierto? Abre el esfínter precapilar. ¿Y qué hace con el esfínter postcapilar? Cierra. ¿Para qué? Para que aumente la presión de perfusión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso de quién depende eso? ¿De qué sustancia creen que depende eso? Ya, uno es de la noradrenalina, perfecto, y el otro es de qué? Del óxido nitroso, ¿no? ¿No es cierto? O también conocido antiguamente como el factor despolarizante derivado del endotelium, ¿no es cierto? Ese era el nombre antiguo. Ahora se llama óxido nitroso. Entonces,
Estos son los que van a regular este flujo acá. En cambio acá, ¿cómo se regula el flujo? ¿Cómo regula el flujo? ¿Cómo regula? Si la presión media, por ejemplo, empieza a estar 110, ¿qué hace este sistema? La respuesta es la redistribución del flujo. ¿Estamos de acuerdo? Redistribuye el flujo y empieza a derivar hacia otras zonas la presión arterial. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver. ¿Y por qué la presión arterial es dañina para el ser humano? Porque justamente esto hace que empiece a dañar, ¿no es cierto?, los órganos, mata las células directamente, empieza a dañar. Ahora, estos esfínteres que aparentemente parecen buenos para nosotros, que regulan el flujo, son como músculos. ¿Qué pasa si yo empiezo a hacer esto? Con 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, ¿qué pasa? Va a empezar a hacer hiper. Esto también se puede hipertrofiar, ¿o no? Vamos, esto también se puede hipertrofiar, ¿o no? Ahí se van a manifestar los daños de la hipertensión arterial. ¿Y eso de quién depende? ¿Ustedes pueden decirme eso? ¿De quién depende? De la presión sistólica. No hay una sustancia específica para eso. ¿Alguien sabe? Adrena, ¿no? ¿Cuál es? La angiotensina 2. La angiotensina 2 es responsable de todo lo que se hipertrofia en nuestro cuerpo a nivel del sistema circulatorio. Por eso es importante detener a la angiotensina. ¿Estamos? Vamos a ver. Entonces, ¿cómo se regula la presión arterial en nuestro organismo? Yo les he dicho, cuando estábamos haciendo las aminas, ¿quién es el responsable de la presión arterial basal? Noradrenalina. ¿No? ¿Vamos? Por la noradrenalina mantiene una presión estable, todo ese rollo. Pero la noradrenalina es el único. ¿Con quién trabaja? Con el sistema adrenina-angiotensina aldosterona. Entonces, nosotros podemos ordenar nuestro sistema y decir que el primer vasoconstrictor del cuerpo, ¿quién es? El primer vasoconstrictor. Angiotensina. ¿Ah? Angiotensina, ¿no? La respuesta es la vasopresina. La vasopresina es el más potente vasoconstrictor que se conoce. No hay otro más potente que la vasopresina. Es tan potente que puede resucitar muertos. Es más, ¿no? Era de primera elección en RCP. El gran problema, ¿cuál es? Que no había refrigeración. La vasopresina necesita refrigeración para que sea usada. ¿Cuál sería la segunda? Angiotensina. La respuesta, la angiotensina 2. Es el segundo vasoconstrictor más potente de él. ¿Quién es la tercera? La adrenalina, ¿no? O epinefrina. ¿Y cuál es el cuarto? La noradrenalina. ¿Y quién es el quinto? La dopamina, ¿cierto? La dopamina. Entonces tenemos nosotros vasoconstrictores en nuestro organismo que van a elevar la presión. Pregunta, ¿la vasopresina de forma natural podrá producir hipertensión arterial? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la vasopresina se produce en pequeñas cantidades y impulsos. ¿En dónde? En la hipófisis posterior, a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Vamos? Y de ahí, a través de unos haces, ¿va a dónde? Va a ser almacenada en la hipófisis posterior. Y de ahí se va liberando. Tiene acción, ya hemos dicho, sobre los vasos B1, B2, ¿no es cierto? B2
será a nivel cerebral, B1 a nivel de los riñones y los vasos sanguíneos. Angiotensina 2 es parte de un sistema, ¿no es cierto? El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la función del sistema renina, angiotensina, aldosterona? Controlar la presión y el volumen, ya. Puede ser. Su misión del sistema renina, angiotensina, ¿saben cuál es la principal función? La más importante es compensar la presión arterial y los cambios posturales. Por ejemplo, si tú estás durmiendo y suena tu alarma o tu celular, ¿qué haces? Te levantas y corres a tu celular ¿y por qué no te caes en ese momento? ¿Sí o no? Esa compensación lo hace ¿quién? El sistema renina angiotensina. ¿Es eficiente o no? Sí. ¿Es rápido o no? Rápido. A ese también se le llama respuesta presora rápida. ¿Estamos? Por eso la angiotensina es rápida, pero no trabaja solo, siempre va a trabajar con el sistema adrenérgico. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra función? Retener agua y sodio, aumentar la volemia. Esa es la otra función. La adrenalina, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función de la adrenalina? La función de la adrenalina es, ¿cuál? Vasoconstricción y fenómeno de huida. Adrenalina, yo les he dicho, ¿dónde se produce? En la glándula suprarrenal. No se produce en otro sitio. Solamente se produce en la glándula suprarrenal. Y ya les he dicho que hay una conexión directa del sistema simpático, ¿a dónde? A la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para que se secrete la adrenalina. Todo aquello que te produce miedo, todo aquello que te produce susto, huida, va a producir adrenalina. Entonces, ¿el estrés produce hipertensión? Sí, claro que sí. ¿Estamos de acuerdo? Y todos los días estar operando hasta las 4 de la mañana produce hipertensión, claro. ¿No es cierto? Todos los días estar estudiando como loco produce hipertensión. Y sus vasos tienen dos características, ¿no? ¿Cuál es la característica de los vasos sanguíneos? Desde que me dicen ya un punto en el aire, ¿no? Debo altos puntos, a hacer recordar hoy día. Construido. No, pero ¿cuáles son las características físicas de un vaso sanguíneo? ¿Cómo se llama eso? Wow. Yo voy a suspender la clase. No voy a llegar. Dos características. Uno se llama complacencia o compliance. Es eso, todo lo que ustedes dicen se resuelve en eso, en complacencia. Cada vez, cuanto más rígido es, tiene menos o más complacencia. Menos. Sus arterias en cada momento laten, pues, ¿no? No sé si alguna vez ustedes cuando cruzan la pierna sobre algo, su pierna está así. No sé si habrán sentido. O cuando duermen en un momento, su cabeza está así. Eso se llama complacencia. Es la capacidad de amortiguar y de contener a la presión arterial. Y la otra es la capacitancia. ¿Quién define qué es capacitancia? A ver, los que van a hacer UCI. ¿Qué es capacitancia? La capacitancia es la capacidad que tiene el vaso sanguíneo de contener un volumen. ¿Quién es más capacitante? ¿Las arterias o las venas? Las venas. ¿Cuánto por ciento la capacidad de las arterias y las venas? 65%. ¿Cuánto de capacidad tienen los vasos arteriales? Hasta los capilares, 35%. Pero el asunto es, ¿quién maneja la presión arterial de nuestro organismo? ¿Los grandes vasos, los pequeños vasos o los medianos vasos? ¿Cuáles son? Los pequeños vasos. Los pequeños vasos son determinantes para la presión arterial.
Eso está pues ahí, lo que les decía en la angiotensina aldosterona. Entonces, miren, acá está. Esta es mi capacitancia de las venas, ya les he dicho 65%. En el shock, ¿por qué nosotros le pasamos 10 litros de líquidos a los pacientes con shock? Porque la capacitancia de las venas se triplica, cuadruplica. Pues de lo que contenían normalmente 2 litros, 3 litros, empiezan a contener 5 litros. Nosotros ¿qué hacemos? Le agarramos y le metemos agua y agua y agua y agua para que esa capacitancia no altere la presión de llenado del ventrículo. ¿Estamos? ¿Quién es la bomba? La bomba es el corazón, ¿no es cierto? Ya sabemos, el músculo cardíaco, ¿no es cierto? Músculo cardíaco. Las sustancias que actúan sobre este órgano, ¿qué se llaman? Inotrópicos. ¿Ya? Existen los inotrópicos positivos y los inotrópicos negativos. Los inotrópicos positivos aumentarán la frecuencia y la fuerza de contracción. Los inotrópicos, existen incluso los basmotrópicos, los cronotrópicos, ¿cierto? Eso ya lo he estudiado, son unos cables. Los que van a actuar sobre las arteriolas y la resistencia de las arteriolas, ¿cómo se van a llamar? Vasopresores. ¿Vamos? Existen también los vasopresores positivos y los vasopresores negativos. Los vasopresores positivos, ¿quiénes son? Son las catecolaminas y la vasopresina. Si yo le pongo la vasopresina, ¿sobre quién va a actuar? Va a actuar sobre las venas, pero también va a actuar sobre las arterias principalmente. ¿Qué va a hacer? Va a cerrar la arteria y va a producir un aumento del retorno venoso. Eso va a aumentar la presión. ¿Estamos? Va a aumentar también la resistencia y le va a obligar al corazón a hacer más fuerza para que genere más presión arterial. ¿Estamos? Y los vasopléjicos negativos, ¿quiénes serían? ¿Qué fármacos serían los vasopléjicos negativos? Beta. Vamos, sí. Beta. Beta bloqueadores. ¿Qué más? Calcio antagonistas. ¿Quién más? Yecas. Los yecas. ¿Qué más? Los nitratos. ¿Ya? Los aras también estarían ahí como vasopléjicos. ¿Estamos de acuerdo? Los diuréticos, perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Si entienden este concepto, chicos, ustedes van a entender por qué están dando cada cosa que dan. ¿Estamos? Pero si no entienden ese concepto y están volando, olvídense, van a matar, ¿no es cierto? Matar. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, acá que se llaman, los que aumentan la fuerza de contracción, ¿cómo se llaman? Inotrópicos positivos. Los que aumentan la frecuencia cardíaca, ¿cómo se llaman? Cronotrópicos positivos. ¿Y los basmotrópicos quiénes son? Patricia. ¿Quiénes son los basmas? Son los que aumentan o aceleran la velocidad de conducción del sistema de transmisión en el corazón. Sobre todo el impulso. Ya. Vamos, seguimos. Todos estos van a estar comandados por quién? Basalmente, ¿por quién? Por el sistema adrenérgico. ¿Quién es el sistema adrenérgico? El responsable del sistema adrenérgico. ¿Quién es? Vamos, chicos. ¿Quién es el responsable de... ¿Quién es el neurotransmisor responsable del sistema simpático? Acetilcolina. Noradrenalina. Ya. ¿Está bien o no? Noradrenalina. ¿Sí? Del sistema simpático, del sistema parasimpático, ¿quién es? Acetilcolina. Acetilcolina. ¿Y del sistema somático? Acetilcolina. Acetilcolina, ¿cierto? Muy bien.
Este es el control de la presión arterial. Está en el Goodman, no sé. Fotos. Todo está en el Goodman. Entonces, miren, ¿quién es el que comanda la presión arterial? ¿Quién es el órgano central del manejo de la presión arterial? Los vasos. Todo en los vasos, nomás te piensas. ¿Quién es el órgano que comanda el control de la presión arterial? La respuesta es el cerebro. El corazón tendrá automatismo, pero no controla la presión. El órgano central que comanda la presión arterial es el cerebro. ¿A través de qué? A través del sistema simpático y parasimpático. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ustedes duermen como un bebé, como unos angelitos, angelitas, el cerebro le dice: oye, compadre, ¿sabes qué? Ya no la adrenalina, solamente con basal, tranquilo, secreta un poquito de acetilcolina y vamos a relajar el corazón, a crear un poco de bradicardia, y tranquilo ahí empiezan a roncar. ¿No es cierto? Todos roncan, por si acaso, acá no hay que decir que no. Todos, en algún momento. Además, ya sabemos las fases del sueño, ya hemos estudiado el REM, no REM, todo ese rollo. A través del sistema simpático, este señor, si quiere aumentar la presión arterial, ¿qué cosa va a secretar? Norepinefrina. Si quiere disminuir, va a secretar acetil. ¿Estamos de acuerdo? Simpático, parasimpático. En ese plan están comandando vuestra presión arterial. ¿Vamos? Sobre el corazón, sobre el nódulo sinusal. Ahí tiene receptores adrenérgicos, ¿no? Y noradrenérgicos. Pero el cerebro, ¿en base a qué trabaja? ¿Cómo recibe la información el cerebro? ¿Cómo le dice al corazón: oye, compadre, ya sabes que ya late más fuerte, ven? ¿Qué pasa? ¿Cómo recibe eso? Varoreceptores, quimioreceptores, osmoreceptores. ¿Estamos de acuerdo? Receptores carotídeos. Hay receptores de presión arterial, ¿cierto? Hasta en el mismo corazón, en la aurícula, ¿cierto? Hay receptores. ¿Ya? Toda esa información le llega al cerebro y dice: este compadre, sabes que todo está excelente. Además, ¿no? Al cerebro está llegando ¿qué cosa? El CO2, ¿cierto? El CO2. Ya hemos dicho que el CO2, ¿cómo llega al cerebro? Como hidrógeno, ¿cierto? Entonces, todo eso, esa información que se realiza a nivel del hipocampo y toda esa cosa, hace que secrete o que estimule el relaje al sistema simpático. Este señor comanda el corazón y a los vasos sanguíneos. Fíjense que hay una conexión directa con el corazón. Hay una conexión directa ¿con quién? Con los vasos sanguíneos, los capilares. ¿Cierto? En los vasos sanguíneos y los capilares, ahí también va a producir o vasoconstricción o vasodilatación. ¿A través de quién? Ya hemos dicho, la angiotensina, el óxido nítrico, ¿no es cierto? Acá. Si aumenta la presión, ¿qué hace? ¿Relaja o contrae esto? Si hay un aumento de la presión, el cerebro detecta que está latiendo demasiado, ¿qué hace normalmente? ¿Qué hace? ¿Contrae o dilata? Dilata, para que toda la sangre de acá pase de frente al otro lado, no esté molestando. Pero si no hay presión, ¿qué hace? Contrae, para que acá se genere más resistencia y le obliga al corazón a producir más presión. ¿Estamos? Así trabaja esto. Y también lo hace a través del sistema simpático. ¿A través de quién? De la norepinefrina. ¿Quién es el principal, entonces, regulador de estas arteriolas? Este señor, ¿cómo se llama esto? En términos hemodinámicos, se llama precardia. Acá se llama la contractibilidad, ¿cierto? Y esto se llama la poscardia. La interacción de esas tres cosas genera la presión arterial.
tanto la contractilidad como la poscarga está conducida por el cerebro a través del sistema simpático. Pero tenemos también a nivel del riñón otro regulador. Ese regulador, ¿cómo se llama? El sistema renina-angiotensina-aldose. Ya hemos dicho, ¿para qué sirve principalmente? ¿Cuál es su función más importante? Cambio. Ya, compensar la presión arterial en los cambios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el vasoconstrictor más importante de este sistema? La angiotensina 2. ¿Cuál es el vasoconstrictor más importante o el regulador más importante del sistema simpático? Norepinefrina. Entonces, ¿dónde entra la adrenalina? La adrenalina únicamente, fíjense, va a venir, ¿no es cierto? Un nervio específico para quién? Para la glándula suprarrenal. ¿Estamos? Y una vez que la glándula suprarrenal secreta adrenalina, ¿sobre quién va a actuar? Sobre todo. La adrenalina no discrimina nada. La adrenalina es un vasopresor, es un inotrópico, ¿no es cierto? O sea, actúa sobre todo, no discrimina. En cambio, la norepinefrina podría todavía de alguna forma discriminar sobre el corazón o sobre los vasos sanguíneos de acuerdo a la estimulación nerviosa que se produce. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para regular la presión arterial? Si todo esto se ha salido de control, está generando presiones demasiadas, ¿cómo puedo regular la presión arterial? Lo que hemos dicho, acá, en este lado, sobre este señor, sobre el corazón, ¿quiénes van a actuar? Aquellos que van a disminuir la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, los beta bloqueadores, los calcio antagonistas. ¿No es cierto? Aquellos que van a dilatar los vasos sanguíneos. Acá están. Justamente eso, ¿no? Los beta bloqueadores, los calcio antagonistas también van a producir vasodilatación. Los nitratos también van a producir vasodilatación. Hay vasodilatadores arteriales, venosos y mixtos. Todos ellos van a actuar acá. ¿Cierto? ¿Quién más? ¿Puedo bloquear este sistema o no? Sí. Ahí van a estar los inhibidores de la renina, ¿cierto? Los inhibidores del sistema de la angiotensina 2 y los inhibidores de los receptores de angiotensina, ¿cierto? Los ARA. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Entonces, ¿sobre quién voy a actuar yo? Dependiendo, ¿no? Dependiendo. Y así como hemos visto en los casos, por ejemplo, de las convulsiones y todas esas cosas, acá también habrá, de acuerdo a la definición, habrá cómo actuar. Y esas pautas las tienen que saber ustedes, porque ustedes van a manejar a sus pacientes. Yo este cuadrito nomás me acuerdo todas las veces que me entra un paciente con crisis hipertensiva. Miren, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos ahorita, ¿ya? Acá, por ejemplo. Si la presión está entre 120 y 80, no hago nada, ¿sí o no? Cambios de estilo de vida, estilos saludables, recomendaciones, nada. Si la presión está en prehipertensión, ¿cuál va a ser mi conducta? ¿Está haciendo ya daño del órgano blanco? No. ¿Ya tiene hipertensión declarada? No. Está normal. Este paciente también es normal, pero está en un estadio donde tiene riesgo para desarrollar la hipertensión. ¿Cuál es mi actitud en eso? Cambios de estilo de vida. Disminuir la sal, cuídense del chanchito y lechón, de los tostos, de todas esas cosas, de los chicharrones, casi 1 kilo de sal, ¿no es cierto? Haga ejercicios, salga a caminar 30 minutos de paseo. Toda esa cosa va a ser acá. En la hipertensión grado 1, ¿cuál es mi objetivo? Llevarlo al normal. La respuesta rápida es llevar a este estado de prehipertensión. O sea, manejar mi presión entre 120 y 139 o de 80 a 80. Eso va a ser mi objetivo terapéutico. ¿Estamos? O sea, si un paciente le encuentro 150, ¿a cuánto tengo que llevarlo? A entre 120 y 140. ¿Estamos? Ahí tengo que llevar la presión sistólica. Ese es mi objetivo terapéutico. No sé cómo.
Solo con pastillas, ¿sí o no? Para eso estamos haciendo fármacos. Las pastillas son lo menos que se usa, ¿no es cierto? Lo menos que vas a usar. ¿Por qué? Porque en hipertensión grado 1, tú con estilos de modificación de estilos de vida puedes llevar al paciente acá, ¿sí o no? Que dejen las gaseosas, que dejen los consumos de sal, los atunes, ¿no es cierto? Que bajen de peso, que dejen de fumar, ¿no es cierto? Que camine, que haga ejercicio, tú lo puedes llevar acá. ¿Cuánto tiempo tienes entre el diagnóstico de acá para llevar acá? 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? 3 meses. Si en 3 meses no logras hacer eso, ¿qué tienes que hacer? Iniciar pastillas. Ahí. En el grado 2, ¿cuánto tienes que bajar? 30% de la presión que has diagnosticado. Por ejemplo, si mi sistólica estaba en 110, 30% ¿cuánto es? 30 y... ¿no? Eso tendrías que bajar. A esa presión diastólica casi encontrada. 20-30% de reducción de la presión arterial. Acá, por si acaso, ya no es llevarlo a un estado de prehipertensión y menos a lo normal. Ya no vas a poder. El paciente va a empezar a hacer insuficiencia renal, pero por tu culpa, no por culpa de la hipertensión. Mucha gente dice, ya, ¿cuánto está su presión? De 160. ¿Cuánto está ahora? 140. ¿Está bien tratado o no? Todavía vienen, ¿no? Le tiran laureles, flores. Mal, están matando al paciente. ¿Por qué? Porque su organismo ya se ha acostumbrado a ¿qué? A trabajar con presión alta. ¿Estamos? Ya no vas a generar una presión normal. Llevarlo a la presión normal es un error. Es un error. Lo que tienes que hacer es reducir la presión arterial, por lo menos, yo digo que lo máximo hasta niveles de prehipertensión. Pero no vas a poder llevarlo a normal. Y finalmente, la crisis hipertensiva, ¿cuál es el objetivo de tratamiento? En ese momento, es una emergencia. ¿Esto es una emergencia o no? ¿Cuándo se define crisis hipertensiva? Prehipertensión, normal, prehipertensión, etapa 1, etapa 2. Crisis hipertensiva, ¿cuándo se llama? Ya, claro, ya sé ya, pero ¿cuándo se llama crisis hipertensiva? Daño. ¿No? Ahí se va a definir dos cosas, o urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. Si un paciente te dice, ¿sabes qué? Estoy viendo luces en cada latido, ¿eso qué va a hacer? ¿Ah? Eso es una emergencia hipertensiva. Y si el paciente ya viene convulsionando, y en la tomografía está un ácido hemorrágico, ahí ya es una urgencia hipertensiva. ¿Estamos? Entonces, el objetivo de la crisis hipertensiva es manejarlo inmediatamente y llevarlo por lo menos también a un 30% por debajo de su presión que le has diagnosticado. Si está la sistólica en 180, ¿cuánto lo van a llevar? ¿Cuánto lo van a llevar? Más o menos a 130, ¿no? ¿Cierto? Porque llevarlo también a una presión de 100 sobre 60 es un error. También vamos a hacer daño. ¿Quiénes son los órganos que van a sufrir ahí? Riñón, cerebro. ¿Estamos? Riñón, cerebro. Muy bien. Dicho esto, recordemos entonces lo que ustedes han presentado incluso, lo que son los agonistas adrenérgicos. ¿Quiénes son los agonistas adrenérgicos? Esto tienen que aprender, chicos, porque vamos a hacer también catecolaminas, y cuando hagamos manejo de catecolaminas la gente se raya como cebra, como tigre, y después no saben de lo que están hablando. Miren, los agonistas adrenérgicos son cualquier sustancia que estimula los receptores alfa, beta o... Bueno, ¿cuántos receptores tenemos? Alfa o beta. Tenemos los receptores alfa. ¿Quiénes son los receptores alfa? Pueden ser, ¿no es cierto?, dos tipos, alfa 1 o alfa 2, ¿no es cierto? Alfa 2. Alfa 1, ¿cuál es su función más importante? ¿Ah? Vasoconstricción. O sea, todos los que actúen sobre esto, ¿qué van a hacer? ¿Van a aumentar o van a bajar la presión? Aumentar. ¿Cuál es el vasoconstrictor por excelencia? Vasopresina.
No, yo no te he dicho cuál es el más potente. Angiotensina. Angiotensina, yo no te he dicho quién está en relación al cambio postular. ¿Quién es el vasoconstrictor por excelencia? Endotelina. No. El vasoconstrictor por excelencia es la norepinefrina. ¿Estamos? Es el papá de todos los vasoconstrictores. Alfa 2, ¿qué va a ser? Vasodilatador. ¿Y qué cosa más? Y sedante. Acuérdense que hay alfa 2 adrenérgicos que son incluso anestésicos. ¿Cierto? Ya. Tenemos los beta. ¿Cuáles son? Beta 1, beta 2 y beta 3. Principalmente, ¿cierto? Beta 1, ¿qué cosa hace? Es un cronotrópico positivo. O sea, va a producir taqui, ¿no es cierto? Taquicardia. Ya. El beta 2, ¿qué cosa es? Por excelencia, ¿qué es? Madre mía. Ya me he hecho el fármaco 1. Bronco. ¿Por qué eran beta 2 agonistas? Salbutamol, fenotiol. ¿Por qué? Ya, son entonces broncodilatadores. ¿Estamos? Por excelencia. ¿Y beta 3 qué cosa es? ¿Qué hace? Lipólisis, ¿no es cierto? ¿Cuál es el objetivo de hacer todo esto? ¿Quién es el que comanda todo esto, el más potente en estimular este sistema? La adrenalina. La adrenalina, también llamado el vasoconstrictor o el beta, no, el adrenérgico no selectivo. ¿Estamos? ¿Por qué no selectivo? Porque estimula todo. O sea, cuando tú tienes adrenalina, imagínate un león delante tuyo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vas a huir, pues, ¿no es cierto? Para huir, a ver, para huir, ¿qué necesitas? ¿Necesitas respirar más o no? Entonces, ¿qué va a producir? Broncodilatación, más aire. Miriasis, miosis. Miriasis, necesitas ver todo. ¿A dónde vas a escapar? Con poca o sin mucha luz. El corazón, ¿qué necesita? Dar sangre, pues, ¿no es cierto?, a todo el organismo. Va a contraer más. La vejiga, ¿qué necesita la vejiga? ¿Ah? ¿Se va a relajar? No, se cierra el esfínter. Por eso los beta-agonistas empeoran, ¿no es cierto?, la retención urinaria. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Necesita más energía o no? Gluconeogénesis. ¿A partir de quién? De la lipólisis. O sea, el objetivo de todo esto es la huida, es escapar. Vamos, en el útero, ¿qué va a hacer? La adrenalina, ¿qué va a hacer en el útero? ¿Va a contraer o va a relajar al útero? O sea, si estás dando a luz, viene un león y sigues con tu parto. ¿Ah? ¿Qué te importa el parto? El bebé se entra y sigues corriendo, ¿sí o no? Eso es el caso. En el músculo estriado, ¿qué va a hacer la adrenalina? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? ¿Qué necesita el músculo? Si está el león, ¿qué necesita el músculo? Sangre, pues. ¿Va a ser vasodilatación o vasoconstricción? Vasodilatación. ¿Estamos? No necesitas aprender de memoria eso, necesitas razonar un poquito. ¿Estamos? Entonces, todos estos receptores que van a, ¿no?, como su nombre ya está diciendo, agonistas adrenérgicos, van a estimular todo esto, ¿no? Podemos clasificar entonces los receptores o las sustancias estos agonistas en tres: de acción directa. ¿Qué son de acción directa? Acción directa, ¿qué significa? Que van a ir sobre el receptor, se van a unir y van a producir el efecto. Eso es agonista. Directo. Mixto. ¿Qué va a significar mixto? Que no solamente va a estimular al receptor adrenérgico, sino va a sacar los pies del plato y también va a querer actuar sobre otros receptores. ¿Estamos? Como por ejemplo la efedrina, como por ejemplo la dopamina. La dopamina
no solamente va a actuar sobre estos receptores, también va a actuar sobre ¿qué receptores? Los receptores DOPA, ¿cierto? DOPA, ¿cierto? Ahí están, DOPA 1, DOPA 2, DOPA 3, lo que han expuesto, ¿cierto? Ya. Y los de acción indirecta, ¿qué van a hacer? Esos son los chismosos, ¿no es cierto? ¿No? Oye, dile al doctor que se suspenda el examen, ¿cierto? La delegada, ¿qué hace? Doctor, a solicitud de mis compañeros, ¿podríamos quitar esos el examen? ¿Cierto? Esa es una acción indirecta, ¿cierto? Esa es una acción indirecta que va a hacer esto, ¿cierto? ¿Quiénes van a estar ahí? 4 tipos, mira. Vamos a ver, ¿quiénes son los de acción directa? ¿Selectivos o no selectivos? Selectivos, aquellos que actúan específicamente sobre uno de ellos. ¿Cuáles son? La fenilefrina, alfa 1, también conocido como efortil, ¿cierto? Eso lo usan mucho los anestesiólogos cuando nos van a traer muertos a la UCI. Les ponen efortil y nos dicen, no, mire, la presión está en 90-60, la frecuencia es 144. ¡Hasta luego, señor! ¡Hasta luego! Se van, ni bien cruzan la puerta, presión arterial 70-20, 50-10, ¿no es cierto? Y muertos, ¿cierto? Entonces nos han dejado un muerto y ya tenemos el certificado de defunción. Eso sirve la fenil. ¿Estamos? La alfa 2, clonidina. ¿Qué es la clonidina? Es un vasodilatador. Si es alfa 2 selectivo, ¿qué cosa es alfa 2 selectivo? Vasodilatador. ¿Qué va a producir? Aumento de la presión, disminución de la presión. Y también va a producir un efecto sedante, y es verdad. Con la clonidina están así, medio lejos, ¿no? Ya. Beta 1, dopamina, dobutamina. Uy, maravilloso la dobutamina. Es una maravilla. Frecuencia cardíaca, 58. Tú le pones dobutamina, frecuencia cardíaca 114, 115. Y lo pones en infusión. ¿Estamos? Terbutalina, beta 2. Selectivo, la terbutalina, maravillosa, ¿sí? Ustedes ya lo han hecho en el semestre anterior. ¿Para qué se usa la terbutalina? 2 aplicaciones de la terbutalina. Ay, acá está, pues, acá está. Ya. Beta 2 selectivo, ¿qué es? Asma. ¿Y en otra aplicación? Parto, muy bien. ¿No? Famoso dilator se llama, ¿no? Dilator. Muy bien. Los no selectivos. ¿Quiénes son los no selectivos? Aquí van a actuar sobre todos estos, ¿sí? Indiscriminadamente. Sobre los alfa 1 y alfa 2, la oximetazolina. Sobre los beta 1, beta 2, el isoproterenol, ¿no? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, epinefrina. Ahí está, la mamá de todos, el más potente estimulante beta. ¿Estamos? Alfa 1, alfa 2, beta 1, norepinefrina. ¿Y por qué no le han puesto beta 2? Porque su acción es insignificante. Miren, ¿eh? La diferencia entre epinefrina y norepinefrina. Acá yo diría que había 2 diferencias. Y eso se los voy a aclarar después. Pero vayan aprendiendo. La epinefrina es un potente estimulante beta 1. Produce mucha taquicardia. En cambio, la norepinefrina es un bajo estimulante beta 1. Produce mucho menos taquicardia que la epinefrina. Por eso, actualmente, tratamiento de elección en paro cardíaco, ¿cuál es? Epinefrina. Tratamiento de elección en shock, cualquier tipo, norepinefrina. ¿Vamos? Norepinefrina. ¿Por qué? Pues justamente por eso, porque no produce mucha taquicardia. ¿Vamos? De acción vista ya. De acción indirecta, a través de los chismosos. Liberadores. Ahí está la anfetamina, la tiramina. ¿Estamos? Liberador. ¿Liberador de qué? La anfetamina y la tiramina. ¿Libera qué cosa? ¿Han dicho? ¿Se acuerdan lo que han expuesto? ¿Qué cosa libera la anfetamina los que han expuesto la última vez? Libera dopamina. ¿Qué más? Norepinefrina. ¿Estamos? Los inhibidores de la recaptación, de la captación. ¿Ya quiénes son? La cocaína. Ahí está. Inhiben la recaptación de serotonina, dopamina, norepinefrina. ¿Cierto? El más potente es, ¿no?, inhibidor de la dopamina. ¿Cierto? Inhibidores de la monoaminoxidasa.
selegilina, inhibidores de la catecolamimetil transferasa, el tacapone, tolcapone, ¿se acuerdan? Esos. Todos están encuadrados ahí. Entonces, esto es lo que les decía. ¿Cómo va a ser nuestro algoritmo de manejo de la presión? ¿Cómo es el algoritmo de manejo de la presión? Entonces, y esto se llama 2 volúmenes. Bueno, ya. Si está en etapa 1, entre 140 y 159 milidiastólica entre 90 y 99, ¿qué cosa es lo que tenemos que hacer? Primero, probar, ¿qué cosa dice? Modificaciones en el estilo de vida. ¿Estamos? Probar modificaciones en el estilo de vida. Señor, a partir de día, deje de fumar. Señor, baje de peso, su peso está elevado. Señor, ¿qué más? Disminuya el consumo de sal. ¿A menos de cuánto? 4 gramos por día. ¿Qué más? Ya no fume, ya. ¿No? No carbohidratos. Bueno, está dentro de baja de peso, ¿no? ¿Qué más? Ejercicios, camine 30 minutos. 30 minutos al día. ¿Ejercicio aeróbico o anaeróbico? ¿Ah? Aeróbicos, ¿cierto? No el aeróbico que hacen ustedes de esas cosas. No, eso no. ¿Qué significa aeróbico? ¿Quién me explica ese concepto de ejercicio aeróbico y anaeróbico? Ya, ¿cierto? Ejercicio aeróbico es aquel que te ayuda a mejorar tu oxigenación. Y ejercicio anaeróbico es aquel que te empeora tu oxigenación. Por ejemplo, si yo me pongo ahí, no sé, ojos de tigre y empiezo ¿qué es eso? ¿Aeróbico o anaeróbico? Agarro mi bicicleta y me trepo hasta Sasaimomán y llego. ¿Eso es aeróbico o anaeróbico? Anaeróbico, eso es ejercicio dañino de un paciente que está en este estado. ¿Estamos? Pero si yo agarro 30 minutos y empiezo a caminar con mi perrito y doy 2500 pasos, me siento y como mi platanito con potasio, ¿ese es aeróbico o anaeróbico? Aeróbico. ¿Estamos de acuerdo? Y mucha gente confunde, ¿no? Doctor, lo que voy a la universidad desde San Jerónimo, ¿es aeróbico o anaeróbico? Caminando, viviendo, tranquilo. ¿Es aeróbico o anaeróbico? Anaeróbico. ¿Por qué? Porque su objetivo no es que hagas ejercicio. ¿Su objetivo cuál es? Que llegues a la universidad. Y eso genera estrés, esponja, todo una cosa. El ejercicio aeróbico es aquel ejercicio que haces destinado a ¿qué? A eso, a mejorar tu oxigenación. ¿El tai chi qué es? ¿Aeróbico o anaeróbico? Aeróbico. ¿Vamos? ¿El yoga? Aeróbico. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Han entendido más o menos? Ay, no. ¿Ya qué más? Si no mejora, ¿cuánto tiempo tengo que probar eso? 3 meses. Si en 3 meses no mejoró, considerar agregar tiacida. Y vuelvo a verificar los 3 meses. ¿Cierto? Y tengo que descartar que haya lesión de la presión en un órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos que voy a verificar? Vista, riñón, la microalbuminuria, ¿cierto? ¿Han visto? En el ojo, ¿cierto? Mi campo visual. Estamos en el corazón, ¿cierto? Ya. Si mi presión está entre 160 y 100, más de 160 y más de 100, ¿qué voy a hacer? Acá voy a probar modificación de estilos de vida. Sí, o sea, sí le voy a decir, pero este señor desde la primera consulta tiene que usar la medicación. ¿Estamos de acuerdo? Estoy hablando bien claro, ¿ah? Eso ha sido pregunta de examen y en semestre anterior. Claro, no se va a repetir, no de la misma forma. ¿Estamos? ¿Cuántos medicamentos deberías iniciar? Incluso acá, si la presión está muy elevada, o si tiene las dos elevadas, la sistólica y la diastólica, tendrías que iniciar incluso 2 antihipertensivos.
¿Vamos? Y de ahí se vuelve a verificar. Mire, acá se verifica a qué tiempo, 3 meses. Acá, ¿a qué tiempo se verifica? 2 a 4 semanas. ¿Estamos? ¿Tiene lesión en órgano blanco? Sí. Promueva el automonitoreo, la adherencia a medicamentos, aconseje en su consulta y todo eso. ¿Cuál es la primera causa del mal manejo de la hipertensión arterial? Desinformación del paciente. Hipotensión. Falta de adherencia al tratamiento. ¿Qué más? La respuesta, ¿cuál es? La primera causa, jóvenes, de fracaso del tratamiento hipertensivo es mala adherencia al tratamiento. Ese. ¿Estamos? Mala orientación. No le hacen entender al paciente la necesidad. Yo les pregunto, ¿en esta etapa dará síntomas de hipertensión? No va a dar síntomas, chicos, no da, igual que la diabetes, no da. Acá tal vez, ¿no? Hoy en la noche estoy escuchando zumbidos, en la mañana me despierto porque mi cabeza está me parece una discoteca, ¿no? ¿Cierto? Ahí sí va a dar, ¿cierto? Pero acá no da. Entonces, ese es nuestro trabajo. Ya, tiacida es la mayoría. Miren qué grupo están hablando acá, miren, acá. ¿Qué grupo es este? Tiacida. Acá, tiacida. ¿Qué más dice acá? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. IECAS, ARAS o bloqueadores de calcio. Miren, más, miau, lo mismo. No hay más. Entonces, jóvenes, a estos 4 grupos de fármacos, ¿cómo se les llama? Se llama la piedra angular del tratamiento antihipertensivo. Esa piedra angular del tratamiento antihipertensivo está representado por estos 4 grupos de fármacos. Estos son los fármacos basales del tratamiento antihipertensivo. ¿Cuáles son? Ya, las tiacidas. Acá están los IECAS, los ARAS y, ¿qué más? Los calcio antagonistas. Antagonistas de calcio. Ya. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es lo que debemos recordar acá? ¿Qué es lo más importante de esto? Nunca, o sea, nunca, ¿entiendes? Nunca, ¿ya? Nunca. ¿En inglés cómo sería? Never, ¿cierto? Ya. ¿Y en quechua? Mana. Nunca se debe asociar IECAS con ARAS. Nunca. ¿Estamos? Y eso yo me río a veces porque pacientes maltratados con hipertensión llaman a la UCI. Sí, el sencillo hecho de no asociar estos dos ya es suficiente para que se malviven. Entonces, uno puede empezar con cualquiera de estos. Cada uno va a tener su característica. Cada uno va a tener su característica. Cualquiera de estos puede empezar y asociar cualquiera de estos. ¿Estamos de acuerdo? Excepto IECAS y ARAS. Entonces repetimos, ¿cuáles son los 4 grupos de manejo de la hipertensión? Tiacidas, IECAS, ARAS, calcio antagonista. El representante de las tiacidas, ¿quién es? Hidrocloro, ¿ya? Representante de las IECAS. Vamos. Captopril, ¿cierto? El captopril es el más recomendado de este grupo. El ARA, ¿cuál es el más recomendado? El más basal. Los sartán, ¿cierto? Los sartán, el amigo sartán. Y de los calcio antagonistas, ¿cuál es el más recomendado? Nifedipino. ¿Estamos? Nifedipino. Ahora, hemos visto también en el manejo de la hipertensión que una cosa es hablar del tratamiento y otra cosa es hablar de la emergencia hipertensiva. Esto será para estos grupos de pacientes. Pero para la crisis hipertensiva, ¿qué cosa vamos a manejar para la crisis hipertensiva? Pero vas a manejar tiacidas para la crisis hipertensiva. ¿Ah? El paciente está sangrando su cabeza y tú le vas a dar hidroclorotiacida. Vas a darle un captopril
para que no te lleven a juicio nomás. ¿Qué vas a hacer? Primero, ¿cuál es el fármaco de elección? Crisis hipertensiva. ¿Cuál es el manejo? Fármaco de elección, ¿cuál es? No, labetalol. Fármaco de elección. Labetalol. ¿Qué es el labetalol? Un beta antagonista o bloqueador de los receptores beta, ¿no es cierto? Beta bloqueador. Labetalol, de tercera generación, no selectivo. Vamos a aprender eso. Segunda elección, ¿cuál es? ¿Ah? Nicardipina. Vamos, chicos. Furosemida. Furosemida, ¿ya? Furosemida. ¿No tienes nada en tu posta donde estés? ¿O no tienes nada? Compra una ampolla de furosemida y fájatelas a la venta. ¿Estamos? Furosemida. Tercera, ¿cuál? Enalaprilato. Cuarta, nitroprusiato de sodio. Quinta, ¿cuál? Sulfato de magnesio. Entonces ya estamos viendo varias propiedades del sulfato de magnesio. ¿Qué cosa es el sulfato de magnesio? Anticonvulsivo, antihipertensivo. ¿Qué más? Antiarrítmico. ¿Qué más? Se usa en la dorsal de Points. ¿Cuál más? Sedante. Mucho nervio. Listo. Pues no se olviden, este es para el tratamiento, este es para la emergencia, para la crisis hipertensiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso era? Muchachos, a esta edad ¿en qué estábamos? Sí, corta. Acá tenemos los grupos, entonces, la clasificación de los grupos antihipertensivos. Tiacidas. ¿Cuál es el agente más importante de las tiacidas? Hidroclorotiacidas. De los diuréticos de asa, la furosemida. De los ahorradores de potasio, la espironolactona. Estoy hablando bien claro, ¿eh? ¿Ya? De los antagonistas del receptor beta, para emergencias hipertensivas, ¿cuál es? ¿Cómo está acá? Labetalol. Pero el más importante, el representante de este grupo, ¿cuál es? El propanolol. El propanolol es el prototipo de los beta bloqueadores. Fíjense que los beta bloqueadores no son parte de estos 4 grupos de manejo de la hipertensión. ¿Ya? ¿Estamos? Antagonistas receptores alfa, prazosina, terazosina. Antagonistas mixtos de receptores alfa y beta, labetalol, carvedilol. Agentes adrenérgicos de acción central, metildopa. Muy importante, lo vamos a hacer. Clonidina, que ya hemos visto, es alfa 2. Bloqueantes de neuronas adrenérgicas, reserpina y guaradrel. Antagonistas de canales de calcio. ¿Cuál es el más importante? Hemos dicho. ¿Dónde está? Nifedipina. ¿Estamos? Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuál es el más importante? Caftoprim. Antagonistas de receptores angiotensina 2. Chicos, todo esto deben ser unas 300 hojas del Good. O sea, lo que estamos haciendo acá es prácticamente un resumen. Tienen que chancar, chicos, ¿ya? ¿Estamos? Por favor, estudien, pues. ¿Ustedes creen que esto se aprende así, razonando, haciendo estadísticas, trabajos de investigación? No, pues sí se puede aprender con trabajos de investigación. Pero primero tienen que memorizar esto. ¿Estamos? Memoricen.
por lo menos los más importantes. Antagonistas receptores de angiotensina 2, ¿cuál es el más importante? Hemos dicho losartán. Pero fíjense cuántos hay. Losartán, carbisartán, irbesartán, valsartán, telmisartán, eprosartán y olmesartán, y ahora hay uno más. Y en el próximo Goodman, ¿cuántos habrá más? Así que mejor aprueben. Inhibidor directo de la renina, ¿no? El arisquireno, ¿no? Ese es un fármaco. Vasodilatadores, arteriales y mixtos. Pregunto, ¿cuáles serán los mejores para manejar la presión arterial? La respuesta son los vasodilatadores mixtos, ¿ya? En este caso el nitrocrusato de sodio. Arteriales, hidralacina. Antiguamente la hidralacina era de primera elección en las gestantes, ahora ya no. ¿Cuál es? Sulfato de magnesio. ¿Estamos? Minoxidil, diaxiloxio, fenoldopan. Bueno, acá con que sepan en los nitratos, me complacería mucho que sepan por lo menos arteriales y venosos. ¿Cuál es el venoso puro? ¿Quién me dice cuál es el venoso puro? La nitroglicerina, el mononitrato, el dinitrato y el trinitrato de glicerilo, ¿no? Vamos a aprender también todo eso. No se desespere. Todo esto vamos a hacer, todo esto. Por eso yo quería ahorrarles eso. Muy bien, unos tienen mayor acción sobre órganos periféricos, otros sobre el volumen plasmático. Entonces, cuando hemos hecho el control de la presión, nosotros hemos visto que presión arterial aquí es igual. Presión arterial aquí es igual. Ya, frecuencia cardíaca por gasto cardíaco, ¿cierto? Presión arterial aquí es igual. Frecuencia cardíaca. ¿Se puede manipular la frecuencia? Claro, la frecuencia cardíaca se puede manipular para arriba y para abajo. ¿Sí o no? Ya les he dicho, esos son los inotrópicos positivos o negativos. Gasto cardíaco que es igual. Volumen sistólico por resistencia. R. ¿Estamos? Ya, presión arterial, seguimos. Pues ya estamos manejando la presión con la frecuencia, ¿sí? ¿A qué es igual? La frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿qué es? Precarga, contractibilidad por resistencia, que es la posca, ¿cierto? ¿Podemos manejar frecuencia cardíaca? Sí. ¿Con qué vas a manejar? Beta bloqueadores, inotrópicos, cualquier cosa. ¿Precarga puedes manejar? Sí, con volumen, con líquidos. Puedes manejar también con nitratos, ¿no es cierto? Puedes manejar con beta bloqueadores, calcio antagonistas, ¿cierto? O sea, hay un montón de fármacos que pueden manejar la precarga. La contractibilidad está con qué aumentas o disminuyes la fuerza de contracción, con los receptores beta, ¿no es cierto? ¿Y la resistencia puedes manejar? Sí, de la misma forma que puedes manejar la precarga. En conclusión, ¿tú puedes manejar la presión arterial? Sí. Tú tienes que ver qué cosa está fallando. Si tu paciente tiene frecuencia cardíaca de 50, ¿necesitarás manejar la frecuencia cardíaca? O si tu precarga, si tu, no sé, pues no, su PVC, por ejemplo, aunque ustedes no van a medir PVC, está en 20, ¿qué cosa pondrías? Presión venosa central. Si la presión de oclusión de la arteria pulmonar está en 18, ¿qué haces? Por contractibilidad. ¿Puedes manejar la contractibilidad o no? Claro, ¿no? Para arriba o para abajo. ¿Y la resistencia cómo manejas? Igualito que manejas la precarga. Responden igual casi. ¿Estamos? Sí se puede manejar la presión. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Acá está esto. Frecuencia cardíaca. ¿Qué más? Gasto cardíaco, resistencia periférica, volumen plasmático y actividad de la renina plasmática, que en realidad el anisquireno no ha mostrado mayor. Eso es lo que vamos a hacer. Al final todo se conlleva a esta fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que vamos a manejar.
con los diferentes fármacos, ¿ya? Con los diferentes fármacos. Algunos van a manejar muchas cosas, otros pocas, ¿cierto? Por eso vamos a aprender a manejar. Muy bien, vamos. ¿Qué hora es? Y 6:30 ya, ¿no? ¿Ah? ¿Qué dices? Entonces, uno de los grupos más importantes son los YECAS y los ARAS. Nosotros somos uno de los más importantes. No he dicho que es el más importante. ¿Ya? Vamos a aprender, al toque nomás. Ya sabemos, se produce, ¿no es cierto? El angiotensinógeno. ¿Dónde se produce el angiotensinógeno? En el hígado. En el hígado. Está circulando en la sangre. Ahorita todos tenemos angiotensinógeno en la sangre, toditos. Pero necesita esta enzima, la renina. ¿Para qué? Para que se transforme en angiotensina 1. ¿Cierto? La angiotensina 1, ¿dónde está la angiotensina 1? En el amigo riñón, ¿cierto? Está en el riñón. En el riñón, ¿no es cierto? Va a viajar hacia el pulmón y en el pulmón se va a degradar por esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? 2, ¿cierto? Se va a degradar a angiotensina 2. Y después, esta angiotensina 2 va a tener dos receptores, los AT1 y los AT2. ¿Cuál es más importante? ¿AT1 o AT2? AT1, ¿cierto? AT. La angiotensina 2 actúa sobre el receptor más importante que es la AT1. La angiotensina 2 a su vez va a pasar a ser angiotensina 3 y después angiotensina 4 y después esto irá al sistema a formar, ¿qué cosa? Aldosтерona, ¿cierto? ¿Cuál es la finalidad de la aldosterona? Por si acaso, la angiotensina 3 es vasodilatadora. Una vez que ha contraído, después llega la angiotensina 2, pasa su efecto y se relaja el vaso sanguíneo y vuelve la presión a lo normal. La aldosterona, ¿cuál es la función? Hemos dicho, hemos visto, cuando hemos hecho corticoides, ¿qué cosa es la aldosterona? ¿Cuáles son las dos únicas funciones de los corticoides? Hemos dicho glucocorticoide y mineralocorticoide. ¿La aldosterona qué cosa es? ¿Cuál es la acción del mineralocorticoide? Mantener agua y sodio, nada más. Esa es su función. Pero ¿se puede abordar la formación de aldosterona, sí o no? Sí. Si el organismo detecta que es una molécula normal, no necesita formar aldosterona. Pero si hay hipotensión sostenida, ahí es donde se va a formar la aldosterona. ¿Ya? Muy bien. El angiotensinógeno, ¿no es cierto? Es un péptido, ¿no? Que va a ser sucesivamente escindido hasta formar la angiotensina 2. La angiotensina 2 solo va a tener 8 aminoácidos, ¿no es cierto? Esos aminoácidos, la angiotensina 2 va a ser un potente vasoconstrictor. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa? Esta enzima convertidora de angiotensina también cataliza la transformación de la bradicinina o la degradación de la bradicinina. ¿Ya? Miren, ya les estoy diciendo las dos funciones importantes. Uno, vasoconstrictor, ¿cierto? La enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 1 en 2. Eso cataliza, escinde este péptido. Pero ¿cuál es la otra función? La otra función es metabolizar la bradicinina a péptidos inactivos. ¿Dónde está la bradicinina? ¿Qué rayos es la bradicinina? No se estresen, ¿ya? Todos hemos pasado por lo que ustedes están pasando. No sé, yo también. La bradicinina es un vasodilatador que se produce a nivel pulmonar. ¿Ya? Y cuando hay exceso de bradicinina, ¿qué estimula? Estimula la tos. ¿Estamos? Activa los receptores J y produce tos. Entonces, si yo inhibo esta enzima, la enzima convertidora de angiotensina, ¿cuál va a ser el principal efecto colateral? ¿Cuál, chicos? Tos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora saben por qué el principal efecto colateral de los hielos, ¿cuál es? Tos. ¿Por qué?
por acumulación de la bradicinina. ¿Estamos? Ya sé que están cansados, ya todo el día son maltratación. ¿Yo los maltrato? ¿Poquito? No, los maltrato, de verdad. Maltrato no es todo. Es que. Faltan 20 minutos. Antes que me linchen, ¿cierto? Ya, listo. Bradicinina, entonces, si se acumula, ¿qué va a producir? Dos. ¿Cuál es el principal efecto colateral de los inhibidores de YECA? Todos. ¿Cuál es el responsable? ¿Dónde se encuentra? ¿Estamos? Y este señor, la angiotensina 2, ¿dónde actúa? ¿Dónde les he dicho que actúa? En los receptores AT. Ahí está, ¿cuál va a ser el efecto? ¿Ah? Vaso con OT. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ¿dónde entran los ARAS? Pues? Los ARAS entran acá. Fíjense. Los ARAS entran acá. ¿Los ARAS qué hacen? ¿Detienen la síntesis de angiotensina 2? No. Cuando tú usas ARAS, los niveles de angiotensina, ¿cómo están? Normales o altas. ¿Qué hace entonces este bloqueante de receptores de angiotensina? Bloquea el receptor AT, inhibiendo la acción de la angiotensina 2. Eso es importante, chicos. Es importantísimo lo que les he dicho. ¿Cuál va a producir tos? Este sí. Pero los ARAS van a producir tos o no. ¿Van a producir tos o no, chicos? Vamos, díganme. No. ¿Por qué? Porque los niveles de bradicina son bajos. ¿Estamos? Incluso, ¿no? Algunos dicen que incluso este rebote, porque como no actúa la angiotensina 2, ¿qué va a hacer el organismo? ¿Cómo se va a defender? Va a aumentar la síntesis de angiotensina 2 o va a aumentar el número de receptores AT. ¿Estamos? Existe un inhibidor de la renina, inhibidor directo de la renina, que es el alisquireno, que le estaba diciendo, bloquea la renina. Pero trabajos de investigación todavía no han demostrado la efectividad de este fármaco. ¿Estamos? Solamente está en experimental. No sé cómo se el grupo. Entonces, no se olviden eso, ¿ya? Yo les he dicho, ¿cuál es el responsable de todo lo que es hipertrofia del sistema cardiovascular? ¿Quién es el responsable? ¿Les he dicho o no les he dicho? No, es que hay que venir despiertos, amigos. ¿Cierto? ¿Quién es el que producía, te acuerdan? El esfínter precapilar, el esfínter postcapilar. ¿Quién es el que producía la hipertrofia? Les he dicho, ¿quién es? La angiotensina 2. ¿Y sobre el corazón? Un corazón maltratado. ¿Ah? ¿Quién? ¿Quién va a producir hipertrofia acá? El ejercicio. De los inotrópicos. Respuesta, la angiotensina. La angiotensina entonces es el señor que hipertrofia todo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo hipertrofia? ¿Toda la vida? No, cuando está en permanente estimulación. Yo les he dicho, esto es un músculo, ¿sí o no? Si todo el día están así, todo el día con la presión, todo el día luchando contra la resistencia, todo el día, ¿qué va a hacer? Hipertrofia. Pero ¿quién es el responsable de esa hipertrofia? Es la angiotensina 2. ¿Estamos de acuerdo? La angiotensina 2. No hay otro. Entonces, esto mismo puede ser inhibido. Mira, nosotros estamos acá haciendo un round entre los ARAS y los IECAS. Yo te pregunto, ese beneficio, yo bloqueo a ese señor la angiotensina 2, yo bloqueo esto, pregunta, ¿este se va a hipertrofiar?
¿Este se va a hipertrofiar? ¿Este se va a hipertrofiar? Pregunta del millón. Los árados tendrán ese beneficio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí o no? Dígame primero, ¿sí o no? No. ¿Por qué? Porque estos señores, los inhibidores de los receptores de angiotensina solamente van a bloquear esto, pero los niveles de angiotensina van a ser normales o altos. Por lo tanto, la hipertrofia en un paciente que está usando ARAS va a ser igual o peor. Por eso el libro dice, aunque las visitadoras y los visitadores médicos vengan y te muestren sus piernas y sus músculos, el libro dice bien claro, cuando se le quita la posibilidad de usar IECAS a un paciente, le estás quitando el mayor beneficio de los IECAS. ¿Cuál es? Evitar o disminuir la hipertrofia. Es más, los IECAS pueden disminuir la microalbuminuria, pueden retrasar la insuficiencia renal del paciente. ¿Vamos? Eso es. Y acá lo dice eso, ¿cierto? Ahí está. La resistencia periférica alterada. Cuando baja la resistencia, ¿quién se va a poner en práctica? ¿Hemos dicho? Cuando te paras y te estás mareando, ¿quién funciona? Angiotensina. Eso es vasoconstricción directa. La angiotensina 2 no pide permiso a nadie ni al sistema adrenérgico, pero trabaja con el sistema adrenérgico. ¿Estamos? Trabaja con el sistema adrenérgico. Aumenta la liberación, disminuye la recaptación de norepinefrina. ¿Para qué hace eso? Para que esa vasoconstricción se mantenga. O sea, ya te ha salvado la vida, pero no te vas a caer. ¿Qué va a hacer eso? Va a aumentar los niveles de epinefrina porque la angiotensina, el organismo sabe que la angiotensina 2 es dañina por sí sola, sí, produce mucho efecto. ¿Ya? Aumenta la actividad simpática, libera catecolaminas en la médula suprarrenal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso cómo se llama? No se puede elevar. ¿Cómo elevaban ustedes? ¿Cómo se llama eso? Respuesta presora rápida. Estamos ante los cambios de... ¿Ya? Cuando la función renal está alterada, también va a aumentar. ¿No es cierto? ¿Qué cosa va a aumentar? No hay volumen, el riñón está llorando. Le va a mandar químicos al cerebro y va a decir, oye, ¿sabes qué? No me llega presión, no puedo trabajar. ¿Qué va a hacer este sistema? Va a activar el sistema AND2. ¿Y qué va a hacer la aldosterona? Va a resolver sodio y agua. ¿Y eso qué va a hacer? También va a aumentar la hemodinamia renal, ¿no es cierto? Alterada. Eso va a ser la respuesta presora lenta. ¿Estamos? Va a retener agua y sodio para mejorar la volemia. ¿Ya? Y acá está, en la estructura cardiovascular, ¿qué va a pasar? Va a alterar la estructura cardiovascular. ¿Qué va a hacer? Efectos no mediados por factores hemodinámicos, expresión aumentada de protooncogenes, incremento de la producción de factores de crecimiento, aumento de la síntesis de proteínas de la matriz extracelular, efectos mediados por factores hemodinámicos, incremento de la postcarga, aumento de la tensión vascular, que va a dar resultado, hipertrofia y remodelación vascular cardíaca. ¿Estamos? Entonces, cuando un paciente tiene hipertrofia, ¿no? Hay todavía dos tipos de hipertrofia, la excéntrica y la concéntrica, ¿no es cierto? La concéntrica es a costa de qué? Del músculo. Y la excéntrica a costa de qué es? Del tejido laxo, la miocardiopatía. ¿Cuál es la primera causa de miocardiopatía? Todos ustedes pueden tener miocardiopatía. Todos. Yo también. ¿Cuál es la primera causa? Virus, enterovirus. Todo lo comemos en todos lados. Enterovirus, oxaquevirus. Todo eso está metido ahí. Pero si nuestra inmunidad no estaría activa, ya tendríamos miocardiopatía. Pero la otra hipertrofia, la concéntrica, es a expensas del músculo cardíaco. ¿Estamos?
Muy bien, pero eso tiene su límite. ¿Cuál es el problema con la hipertrofia concéntrica? Una cosa es, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una arteria coronaria, ¿no es cierto? Coronaria derecha, coronaria izquierda, seno coronario, ¿no es cierto? Se divide en dos, coronaria derecha, ¿de ahí qué viene? La descendente, la renal, ¿no es cierto? Y esas arterias cuando llegan al corazón, ¿cómo llegan? Llegan como arterias perforantes, ¿no es cierto? Una cosa es que tengas tú un músculo de este tamaño, ¿no es cierto? Y que tengas una arteria perforante que está dando sangre acá. Ya les he dicho que es una circulación como terminal. Pero otra cosa es que esto por causa de la hipertrofia se aumente capas y capas de músculo. Esta arteria, ¿cómo va a quedar? Insuficiente. Lo que al inicio aumentaba la fuerza de contracción, mejoraba la presión arterial, al final, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a dar acá? Infarto. Para un infarto. ¿Estamos de acuerdo? Lo que al inicio podría ser un fenómeno de defensa, al final lo va a matar al paciente. Y eso es lo que vamos a inhibir usando los IECAS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los IECAS no son buenos medicamentos o no? Sí, bueno. Pero tienes que identificar, ¿no es cierto? ¿Qué causa tienes de la hipertensión? Para eso necesitas un estudio, ¿no es cierto? No necesitas darle al champú, tienes que hacer una ecocardiografía, tienes que hacer varias cosas, ¿no es cierto? Un estudio de la arteria renal, ¿no es cierto? Hay que ver también la glándula suprarrenal. Hay feocromocitomas que producen emergencias hipertensivas, ¿no es cierto? Ya. Vamos, avanzamos. Los fármacos inhibidores de la IECA, entonces. Los antagonistas receptores de angiotensina, ¿funcionan igual o no? Pareciera. En su efecto, sí. Porque ¿qué hace? Este señor bloquea el receptor. ¿Y este señor qué hace? Inhibe la producción de la sustancia que une al receptor. O sea, al final el efecto es el mismo. Pero no es tan el mismo, ya hemos visto, ¿no es cierto? Parece. ¿Ya? Muy bien. IECAS, pues. Fármacos desarrollados en los años 60, ¿no? ¿De dónde? ¿A partir de qué? Del veneno de las serpientes. ¿Ya? De hígado, ¿no? Cuando picaba la serpiente, que ese tejido se necrosaba y producía una intensa vasoconstricción y después una vasodilatación. ¿Ya? Inhiben, ¿no? La síntesis de enzima convertidora de angiotensina. Clasificación, 3 grupos. 1, los que contienen este grupo sulfidrilo, dicarboxilo y fosforilo o fósforo, ¿no? Entonces, 3 grupos contienen los que contienen sulfidrilo, dicarboxilo y fosforilo. ¿Cuáles son los más importantes? Vamos a ver, los que contienen sulfidrilo, el captoprilo, el 1. Los que contienen dicarboxilo, ahí esos son los que están los más abundantes. ¿Cuáles son? Enalaprilo, lisinoprilo, venafeprilo, quinaprilo, moxiprilo, ramiprilo, tandrolaprilo, etcétera, etcétera. Y los que contienen el grupo fosfolfáceo, el fosinoprilo. ¿Vamos? Entonces, sulfidrilo es captoprilo, dicarboxilo, toda la mancha. Y los los que contienen el grupo fosforilo o fósforo, el fosinoprilo. ¿Cuál es la característica más importante de estas? Estas no tienen ninguna característica importante, ni estas tampoco. Este tal vez que tiene al prototipo. ¿Cuál es el prototipo que hemos dicho? Captoprilo. ¿Cuál es la importancia de este grupo? Que todos estos son profármacos. Todos son profármacos. Por ejemplo, el enalaprilo, ¿qué libera? Enalaprilato. Su metabolito activo. Son profármacos. Lisinoprilo, ¿qué libera? Enalaprilato. El quinaprilo, ¿qué libera? Quinaprilato. ¿Ya? Y así sucesivamente, todos estos son profármacos. Acá está. Benaceprilo, captoprilo, enalaprilo. ¿Captoprilo qué cosa contiene? El grupo sulfidrilo. ¿Enalaprilo qué contiene? ¿Ah? Díganos. Ya. Y el único que era
que contenía el grupo fosfato, fosinómero. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la clasificación. Entonces, todos los demás, miren, ¿qué cosa tenía esta característica de estos? Que son profármacos y van a liberar un fármaco activo. En el caso, por ejemplo, del enalapril, libera un metabolito que es 1000 veces más potente, que se llama enalapril. Este enalapril es tan potente que aplicado directamente en la vena puede bajar la presión en segundos. Por eso, no sé si se acuerdan, les he dado una relación de fármacos que pueden usarse en crisis hipertensiva. ¿Cuál era ahí? Enalapril. ¿Estamos? Aquí está, captopril de marca, inhibase, el silazapilo, el otrial, enalaprilato, viene de 1.25 y la dosis es 6.25, le das la mitad de la ampolla y la presión va a bajar cada 5 minutos endovenoso. Enalapril, todos estos por si acaso ya hay genéricos, ¿no? Muy bien, acá está. ¿Cuáles? Aquellos que contienen el grupo de carboxilo, ¿cuál es su característica? Hemos dicho que son profármacos. Van a liberar metabolitos de 100 a 1000 veces más potentes. El mejor ejemplo de esos, ¿cuál es? Hemos dicho el enalapril. ¿Estamos? El enalapril. Por lo tanto, ahí está, enalaprilo, lisinopilo, venazepilo, quinaprilo, moxipilo, ramiprilo, tandolaprilo y perindoprilo. Todos estos van a liberar, ¿qué cosa? Metabolitos activos. ¿Ya? Todos pues, van a bloquear la conversión de angiotensina 2 y también van a bloquear el metabolismo de ¿quién? ¿Todavía están acá? ¿Ah? De la Bradis. Perfecto. Todos un abrazo fraterno a todos los que han dicho eso. ¿Ya? Miren, si ustedes, miren, ¿qué dice este estudio? Miren, ¿no? El estudio de la calidad de vida, ¿no? La hipertensión. Dice que el mejor grupo para iniciar el tratamiento, ¿cuál es? Los hielos. A la cabeza, ¿cuál? El captopril. ¿Vamos? ¿Pero cuál es el inconveniente? ¿Cómo va a estar el paciente en la noche? ¿Sabe? Va a tener tos seca. Es en ese plano. Si el paciente lo tolera, pero si no lo tolera, ¿qué le vas a dar? Hielo. Tienes que cambiar el hielo. Lo siento. Se la pierde, ¿cierto? Ya, captopril es el primero en ser vendido y sintetizado, ¿no? Se reduce su absorción con los alimentos, por eso se debe tomar sin alimentos. Se va a metabolizar en el hígado y la dosis es de 6.25 hasta 150 miligramos al día, ¿no? Repartido 2 a 3 veces al día. Nunca se debe exceder esta dosis de 450 miligramos. ¿Quién me dice cuál es el otro gran problema que va a tener esto? Le voy a aumentar un punto. No sé cuántos puntos hay. ¿Ah? Eso es muy difícil. ¿Se acuerdan, cierto? ¿Cuál es la primera función de este sistema de angiotensina-aldosterona? Compensar, ¿qué cosa? Los cambios posteriores. Si yo le estoy dando un inhibidor de eso, ¿qué va a pasar con estos pacientes? Estos pacientes van a venir con teja a la emergencia. ¿Saben qué? Como están durmiendo rico, se levantan como antes, ¿y qué pasa? El sistema que le compensaba la presión no funciona. ¿Qué va a pasar con el paciente? Con el filo de tijera. Por eso se debe empezar así como empiezan, así como pasto, esto como champú. Dale 25 miligramos 3 veces al día de frente. No, no, no. Hay que empezarlo como gradualmente. Primero 12.5 miligramos, una vez al día en las mañanas, después 2 veces al día en la noche y después 3 veces al día y subir la dosis progresiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primer efecto colateral, tos. Segundo efecto colateral, ¿no? Alteración hemodinámica postural. ¿Estamos? El enalaprilo va a liberar enalaprilato, ya hemos visto, ¿cierto? Pertenece al grupo de los dicarboxilos, ¿cierto? Es tan potente que por vía endovenosa puede disminuir la presión en media hora, máximo, ¿cierto?
Es eliminado en los riñones, se metaboliza en el hígado y su dosis oral es de 2.5 hasta 40 miligramos por. Nosotros usamos 10 miligramos, empezamos 10 miligramos. Enalaprilato no está disponible por vía oral, solo por vía endovenosa y se va a empezar con dosis de 0.625 a 1.25 miligramos. Cada 5 minutos. Cada 5 minutos controla la presión, le das. Cada 5 minutos controla la presión, le das. Uy, este medicamento es buenazo. ¿Cuánto dinero nos habrá hecho ganar? Realmente. Y no lo veo por el dinero, también cuánta gente habremos ayudado por eso, ¿no? ¿Ya? Útil en crisis hipertensivas. Enalaprilo. Lisinoprilo, ¿qué libera? Le hemos dicho, va a liberar también enalaprila. Ya, solamente que este es un análogo de la lisina, que le han cambiado, ¿no? Pero va a liberar enalaprila. ¿Estamos? Tiene el mismo metabolito que el enalapril. El quinapril va a liberar el quinaprilato, ¿cierto? Que se va a metabolizar y se va a excretar a través de la orina, ¿no? El quinapril. Estas son dosis de 580 miligramos por día. Aplicaciones terapéuticas de los IECAS. ¿Cuáles son? 1. Hipertensión arterial. Fármacos muy buenos. ¿Qué van a hacer? Van a disminuir la resistencia vascular periférica. Hemodinámicamente, esto es lo que van a hacer. Disminuir la resistencia periférica, ¿no? Por lo tanto, disminuye la presión arterial media, diastólica, sistólica, en diversos estados. Y miren, el 50% de los pacientes con hipertensión leve, moderada o estadio 1 van a responder con estos fármacos muy bien. Se van a normalizar sus presiones, van a vivir muchos años. Y el 90% de los pacientes con hipertensión van a mejorar. ¿Qué vas a hacer si no responden estos? Se tiene que iniciar un segundo fármaco, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Un ARA, ¿cierto? No, nunca. O inicias tiazidas o inicias calcio antagonista. No. ¿Cuándo vas a iniciar el segundo fármaco? Cuando has llegado a la dosis 2. En ese momento se inicia el segundo fármaco. Mientras tanto, no. Muy bien. Bueno, ya no vamos a ver esto. Esto sí es importante. Ya les he dicho, ¿no? Ya es la 7, ¿no es cierto? Ya, chicos, vayan. Quedamos aquí, ¿ya?